Hoy entramos en una profecía que, aunque es particularmente histórica, presenta las luchas de la Iglesia de Jesucristo por 2 siglos. Entramos en los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis. Pero antes, tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el gozo de conocerte mediante tu palabra. Visítanos con el Espíritu Santo y haznos conocedores y hacedores de tu voluntad. Por Jesús. Amén. Con ustedes, el profesor Luis Germán Cajiga. Saludos, amigos, una vez más con ustedes en estos temas del libro maravilloso del Apocalipsis. Vimos ya las 7 iglesias en el tema pasado, y en las 7 iglesias vimos nosotros un panorama completo, histórico, de todo lo que va a ver después en el libro de Apocalipsis. Eso es un rastro, algo que pasa en Daniel y Apocalipsis. Primeramente aparece una visión amplia, generalizada, de todos los temas. Y después va desglosando, añadiendo siempre diferentes detalles. Por ejemplo, estudiamos las 7 iglesias y vamos a los 7 sellos. Estudiamos algo del capítulo 6, el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis. Y en los 7 sellos vamos a ver cosas muy parecidas a las 7 iglesias, pero vamos a ver unos detalles interesantes que se añaden para poder tener una comprensión total de cuál es el mensaje de Dios para todos nosotros. Así que empezamos con el tema de los 7 sellos y empezamos el capítulo 5 y verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, o sea, Dios el Padre, un libro escrito de dentro y de afuera, sellado con 7 sellos. O sea, un libro que está escrito por ambos lados y tiene 7 sellos que impiden ver su contenido. Realmente la palabra libro quiere decir un rollo. Es un rollo que tiene 7 sellos que para ver su contenido hay que romper cada uno de esos 7 sellos. Versículos 2 al 4. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es un chasco grande para Juan. Él sabe que esto que está, el contenido de ese libro es importante, es lindo, es necesario, pero al no encontrar quien lo pueda abrir, él pone de una manera tan sencilla, se pone a llorar, sencillamente llorando. Ahora, aparece el ángel que señala el sello o el libro con 7 sellos en la mano del Padre. Versos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Ese cordero es Cristo Jesús. Uno de los símbolos más interesantes de Cristo en Apocalipsis es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado para que tú y yo tengamos acceso a la salvación. Así que Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que Él ha vencido. Ha vencido la muerte, ha vencido al diablo, y ahora está listo para abrir ese rollo milenario para hacernos ver el contenido del libro. Versos 7 y 8. Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones suyas, mi hermano, y mis oraciones todas suben delante de Dios como el incienso. Y aquí están estos hombres que están ahí justamente haciendo esa obra de intercesión delante de Dios. Hay 24 ancianos, porque el sacerdote en el santuario terrenal siempre tenía 24 otros sacerdotes que eran sus ayudantes. Y Cristo Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario del cielo, Él tiene
24 otros sacerdotes que le acompañan. ¿Quiénes son? No sabemos. Se creen que son resucitados cuando Jesús murió, que salieron los sepulcros y resucitaron unas cuantas personas. Dicen una multitud de cautivos, y esos son esos 24 ancianos. Eso es una conjetura que es bastante válida, de que son seres humanos que han resucitado y que están con Cristo en el cielo. Porque en el cielo no hay seres etéreos, fantasmagóricos, no hay seres de carne y hueso, que están ahí glorificados delante de Dios. Y esos son esos 24 ancianos. Cuando él abre los primeros 4 sellos, van a aparecer los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que dieron título a la novela famosa de Blasco Ibáñez, Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los predicadores, pues, planchan esto diciendo, bueno, esos 4 son el hambre, la guerra, la peste y la muerte. Ya está, se acabó. Pero hermanos, eso tiene un significado mucho más profundo que eso. Y vamos a verlo. Versos 1 y 2 del capítulo 6 ahora. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también venciese. Así que aparece a romperse ese primer sello un caballo blanco. ¿Y qué significa ese caballo blanco? Significa la iglesia apostólica, igual que la primera iglesia de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Quiero en este momento hacer un alto, porque saben ustedes que hay una doctrina que permea el cristianismo moderno, y es la doctrina del rapto secreto. Esa doctrina enseña que Cristo viene en 2 etapas. La primera viene secretamente y se lleva a la iglesia. Los que van a ser salvos se hacen transparentes y se van al cielo. Así transparentes, nadie los ve. Y Cristo viene, pero se esconde tras una nube, nadie lo ve tampoco. Que es una doctrina ridícula y peligrosa. Porque Cristo viene en gloria y todo ojo le verá, dice la Biblia. Lo vimos ya en capítulo 1, verso 7, del Apocalipsis. Y Jesús dice en Mateo 24 que se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. O sea que todo el mundo va a verlo, realmente. Pero enseñan entonces, esos que creen en el rapto, dicen que el capítulo 4, cuando dice el ángel, la voz en el cielo a Juan, sube, ven acá, sube acá, ellos entienden que es la iglesia que se va al cielo. Y que entonces lo que pasa luego de ese versículo es algo futuro, que todavía no se ha cumplido. Que se va a cumplir luego que la iglesia suba al cielo. Quiere decir entonces, en adelante, Apocalipsis, todo, nada se ha cumplido, de acuerdo a ellos. Nosotros enseñamos que Apocalipsis es eminentemente histórico y que la mayoría se ha cumplido ya. Y lo que queda muy poco para cumplirse, pero se ha de cumplir también conforme vamos estudiando las profecías. Vamos a ver el cumplimiento de esas profecías. Entonces ellos dicen que eso, como lo primero que sale, después de ese acto de que ellos dicen que se va a la iglesia, el rapto, es ese caballo blanco, dicen, ese tiene que ser el anticristo. Señor, el anticristo montado en un caballo blanco y con una corona de victoria. Pueden decir 1000 cosas, pero hermano, ahí vemos algo bien positivo. ¿Qué significa el blanco? Pureza, perfección, luz. Ese caballo blanco representa la era apostólica, la iglesia apostólica. Y quien lo monta dice que es un victorioso, tiene un arco en su mano, tiene una corona, es victorioso. En la iglesia victoriosa del primer siglo, del 31 al 100, igual que la primera iglesia de las 7 de Apocalipsis. Juan el Bautista dijo aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese fue el precursor de Cristo. En efecto, ese Cordero fue inmolado, fue crucificado en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Cristo Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y eso marca el comienzo de su ministerio terrenal. Por 3 años y medio estuvo predicando, haciendo milagros, enseñando las grandes verdades del reino. La voz del cielo que en ocasión del bautismo se oyó que dijo, este es mi hijo amado en el cual tomo complacencia o contentamiento. Así que esa paloma que descendió, símbolo del Espíritu Santo, y la voz del cielo que habló el Padre diciendo que este es mi hijo amado, Cristo Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales. Dice Hechos 2:22. Ese es el Cristo que presenta el apóstol Pedro y que presenta Pablo y los apóstoles, el Cristo Salvador, nuestro Redentor. Y Mateo 16:16, Cristo dijo, o Pedro le dice a Cristo, cuando Jesús dice, todo el mundo dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice, bueno, uno dice que es
el profeta, otros que es esto y esto. Dice, ¿y ustedes qué dicen que son? Y Pedro se adelantó, en nombre de todos los apóstoles, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Esa es la confesión de Pedro. Famosa confesión. Tan importante que Jesús dijo, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y esa piedra es la confesión de Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 1:34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos. Así que Jesús hizo mucha obra de bien entre las gentes, sanando enfermos y resucitando muertos y enseñando el Evangelio. Jesús resucitó, dice la Biblia que al tercer día salió victorioso de la tumba, y esa es la garantía también para nosotros de que también si morimos, vamos a resucitar para encontrarnos con Cristo. Si estamos vivos, pues seremos trasladados al cielo sin ver la muerte. Ojalá que Dios que sea así. He aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice Jesús. En Pentecostés, dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Ahí marcó justamente el comienzo de la iglesia, en momento de Pentecostés. Ojalá que haya un Pentecostés todo el tiempo en nosotros, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, todo el tiempo. Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. El bautismo es bien importante, hermanos. Una vez usted conoce lo que son las reglas del reino de Dios, conoce las enseñanzas de Cristo Jesús, conoce las doctrinas de la Biblia, usted entonces debe ser bautizado. Dice Jesús, el que ya fue bautizado será salvo. Así que usted no dilate y preséntese al Señor también y bautícese. Saulo de Tarso se hace cristiano y se convierte en el más celoso misionero y autor de 14 epístolas o cartas en la Biblia, valiosísimas todas. Pablo es el que forja el cristianismo. Desgraciadamente, muchos malentienden sus epístolas y entonces pues viene una serie de confusión, enseñanzas falsas, que ya de los tiempos de Pablo, de los tiempos de los apóstoles, ya había gente que torcía lo que Pablo escribía, porque Pedro amonesta contra esas personas también justamente. Apocalipsis 6, 3 y 4. Y cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fue dada una grande espada. El segundo jinete que aparece monta un caballo rojo, bermejo, y ese es el periodo de la iglesia perseguida en los tiempos justamente de los emperadores romanos. Esa es la iglesia perseguida. Del año 100 hasta el 313, como también la segunda iglesia que vimos en las 7 iglesias. En 3 siglos, Roma llegó a matar a 1 millón de cristianos. Pensaban los romanos que matando a los cristianos iban a acabar con la fe de Cristo, pero no les salió, porque mientras más cristianos mataban, más paganos se convertían. Así que el diablo que comenzó a trabajar desde afuera hacia adentro, ahora va a cambiar de estrategia, como veremos en los próximos jinetes. Los cristianos padecieron mucho, porque los paganos querían que se convirtieran a paganos, se hicieran paganos. Y era inútil. Le decían que ofrecieran sacrificio a sus dioses, a sus ídolos. Los cristianos no lo hacían y por tanto eran crucificados algunos, otros matados con las bestias y otros matados en la arena con los animales, etc. Así que fue una gran persecución. El Coliseo romano, muchos circos de Roma en varios países sirvieron de escenario para la matanza de cristianos con las fieras. Algunos creen que el Coliseo no fue exactamente, pero hubo muchos otros coliseos y circos donde los cristianos murieron por su fe. En el circo romano, mientras algunos eran echados a las fieras, otros eran crucificados y quemados, los embetunaban, pasaban brea y luego le prendían fuego. Y así morían, pero morían valientemente por su fe. Y al ver esa entereza, los paganos se convertían. El paganismo entra en la iglesia. Como les dije, el diablo cambió de estrategia. Ahora va a trabajar de dentro para afuera, porque de afuera para adentro no le funcionó. ¿Y qué va a hacer entonces él? Infiltrarse en la iglesia. Y así lo hizo. Ya desde fines del siglo I y hasta mediados del siglo II fue el comienzo, que luego con Constantino llegó a su clímax el paganismo en la iglesia. Y luego prosiguió hasta casi recientemente. Todavía la iglesia se ha contaminado mucho con el paganismo.
Versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve, y miré y aquí un caballo negro, y que estaba sentado encima de él, tenía un peso en su mano, una balanza en su mano. Dijimos al principio que el caballo blanco no podía ser el anticristo, porque montaría un caballo negro. Pues en efecto aquí tenemos el caballo negro, el tercer jinete, y ese jinete sí tiene mucha relación con el anticristo. Representa a la iglesia exaltada. ¿Recuerdan de Pérgamo? Como la iglesia fue exaltada por Constantino I, y Justiniano después exaltó el Papa de Roma como el obispo de Roma, como obispo general de todas las iglesias. Del 313, que es el edicto de Milán, ¿recuerdan? Hasta el 538, que es el decreto de exaltación del obispo de Roma, por Justiniano el Grande. La victoria de Constantino en el 312. En ese año, Constantino venció a Magencio, el líder de los paganos, y entonces él, dice la tradición, que le vio una cruz y unas palabras que decían, con este signo vencerás. Y él puso cruces en sus estandartes, y de esa manera él venció y le atribuyó su victoria a Cristo, al Dios de los cristianos. Él no era cristiano, él era adorador de Apolo, el dios del sol de los griegos. Pero finalmente, pues, se hizo del cristianismo la iglesia oficial del Estado, aunque él no se bautizó hasta el 336, el año de su muerte. Pero el 312 fue su victoria, y en el 313 dio el edicto de Milán, concediendo libertad religiosa a los cristianos. No hizo en ese año la Iglesia Católica la iglesia oficial del Estado, la iglesia cristiana, sino que el cristianismo iba a ser aceptado como una creencia más en el imperio. O sea, como creían en Júpiter, y creían en Apolo, y creían en Mitra, y creían en todos los dioses, pues ahora Cristo se añade a la lista de dioses. Pero poco a poco él le fue dando más auge al cristianismo, edificó una iglesia, Santa Irene, en Roma, y entonces llegó a darle hasta sueldo a los curas, a los sacerdotes, y bienes a la iglesia, etcétera. Así que Constantino fue el que enriqueció, le dio lustre a la iglesia romana que hoy conocemos. Verso 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. El denario era el sueldo de un obrero. Un soldado ganaba un denario al día. Diríamos hoy como unos $60, que más o menos cobra un obrero por trabajo hoy día. $60. Vamos a poner $60. Un denario. De hecho, viene a pagar dinero de denario. Y luego dice, 6 libras de cebada por un denario, 2 libras de trigo por un denario. Oiga, 2 libras, usted va a la panadería, compra 2 libras de pan de agua. Hoy día ya está $1 y pico la libra. Me acuerdo cuando yo vendía pan a 10 centavos la libra, cuando era muchacho. Ha llovido mucho, ¿saben? Pues, pero decir 2 libras de pan de agua, usted lo compra ahí, que le cuesten $60, $30 la libra, está caro, ¿verdad que está caro? Y usted, entonces eso significa carestía. Pero ¿cuál es el pan de la iglesia? ¿Cuál es el alimento de la iglesia? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Ven? Eso quiere decir que en ese tiempo la Biblia estaba escasa, pocas copias manuscritas, la gente tenía que creer bona fide lo que dicen los sacerdotes, porque no podían la Biblia para cotejar, para ver sus enseñanzas, etc. Sí, la iglesia se fue creciendo y creciendo y creciendo, haciéndose rica, haciéndose popular, haciéndose poderosa, no a base de la Biblia, sino a base de la tradición. Y entonces la gente pues sigue siendo religioso por tradición, y no había una Biblia para poder verificar las cosas. Así que a las 6 libras de cebada, cebada era alimento de los esclavos y de los cerdos. 6 libras de cebada, $10 la libra. Cara también, muy cara. Ese es el alimento. Ahora dice, no hagas daño al vino ni al aceite. El vino representa la sangre de Cristo, el Evangelio. El aceite, el Espíritu Santo, que es el que da las grandes verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso indica, hermanos queridos, que a pesar de las persecuciones, ya no de Roma pagana, sino ya de Roma papal, a pesar de las persecuciones, la verdad se iba a mantener incólume. Gloria a Dios por eso. Si hoy la disfrutamos, es gracias a la sangre de billones de mártires que dieron sus vidas por la palabra de Dios. Tenía una balanza en la mano, ¿ven? Esa balanza está pesando.
el trigo y el aceite, y el trigo y la cebada, ¿no? Está justamente, indica carestía de la palabra de Dios, indica que no hay libro sagrado, no hay la vida de la iglesia, que es la palabra de Dios. Y tener un ejemplar de la Biblia en ese tiempo era manuscritas y eran muy pocos los ejemplares, pero tener una Biblia en la casa era tenido como un delito terrible, o sea, era delito hasta con pena de muerte. El caso de Enriquillo, que fue un niño de 12 años que fue muerto justamente por distribuir la Biblia, por llevar la palabra de Dios a algunas personas. Es decir, que realmente fue un tiempo bien difícil. Así que la iglesia ni tenía la Biblia ni dejaba que la gente la tuviera. En ningún idioma. No se puede tener la Biblia en ningún idioma. Era pecado, era delito tener la Biblia. Hasta después, claro, hubo siempre... La iglesia permitió estas traducciones como la Vulgata, que fue en el siglo VI por Jerónimo, y otras versiones después que también hicieron, pero era la versión oficial de la iglesia y no era tampoco tan fácil de conseguirla. Pero luego vino entonces Wycliffe, que tradujo la Biblia, Lutero tradujo al alemán, Tyndale tradujo también la Biblia, hubo muchos traductores del francés, Casio de Reina, al español, así que hubo más tarde, un poco más adelante de esto, hubo traducciones de la Biblia a diferentes idiomas, y gracias a Dios, pues la palabra de Dios sirve ahora para cotejar, y ahora podemos ver la verdad de Dios. No hagas daño al vino en el aceite, ya dijimos lo que eso significa justamente. Aquí tenemos la corte papal. Nosotros vemos que el papado es un sistema, es una institución que lleva un historial de sangre, de persecuciones, de las cruzadas que fueron aprobadas por ellos, de la Inquisición fue aprobada por ellos también. Hubo tiempos que hasta niños eran papas, hubo niños por lo menos que fue papa, y personas que... Hubo hasta una mujer que también se dice que fue papa también, la papisa Juana. Y hubo papas que fueran asesinos y papas que fueron envenenados. Y bueno, la verdad que la historia del papa es terrible. Los papas últimos, por ejemplo, ya uno sabe que son personas pues ya más cuidadosas, pero señores, se Alejandro VI, ese era un hombre terrible, era bien vanidoso y tenía mujer y hijos y todo, siendo papa y todo, así que eso sencillamente eso es una institución terrible. Entonces vamos a hablar abundantemente de ese tema en futuros temas de aquí de Apocalipsis. Vamos a hablar del sistema papal. Versos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve, miré aquí un caballo amarillo, y que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía a Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Quiero que estén bien pendientes de esas últimas cosas que dice ahí. Matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. La muerte, ese jinete de la muerte, es un caballo, dice que es un caballo amarillo. El color amarillo es un amarillo verdoso, como un color macilento, es como el color de los huesos. Realmente ese caballo representa la Edad Media, la Edad Oscura, desde el 538, en que se solidifica el trono papal en Roma, hasta el año 1517, que es la reforma con Martín Lutero, que ya también hablamos de eso, en el tema de las 7 iglesias. Este es el escudo de la Inquisición. La Inquisición era el tribunal que la iglesia creó para corregir a los herejes, pero terminó siendo una institución de gran persecución. Se llamó después la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Santo Oficio. Así que eso era lo que era la Inquisición, realmente algo terrible, ¿verdad? La gente lo llamaban para el Tribunal de la Inquisición y todo el mundo temblaba porque realmente era algo terrible. Tenían instrumentos de torturas para sacar confesiones, y luego quemaban a la gente en las hogueras y hacían muchísimas torturas y matanzas, una cosa pero horrible fue la Inquisición. Aquí tenemos algunas de las torturas de la Inquisición, ¿no? De ustedes. Ahí están asando a un hombre como si fuera un lechoncito en una vara, otros lo están colgando también de los pies, aquí otros también de un pie también, le trabajan con las uñas, le hacían, bueno, una gente en una rueda, los estiraban, los aplastaban, era una cosa horrible. Se inventaban cada rato instrumentos de tortura diferentes, había mentes diabólicas que se encargaban de eso, era realmente algo terrible la Inquisición. Roma papal destruyó más cristianos que la Roma pagana. Roma pagana mató como 1 millón de cristianos en 3 siglos. En los siglos subsiguientes, el siglo V hasta la Reforma, siglo XVI, Roma papal ha matado millones y millones de cristianos.
en cruzadas, como contra los valdenses, cruzadas contra los hugonotes, cruzadas contra los cátaros, diferentes grupos que fueron víctimas de la persecución de la iglesia, sin contar la fechoría de las cruzadas. Fue algo sencillamente terrible. Versos 9 y 10. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en voz alta diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estamos ya entonces ahora en el quinto sello. El quinto sello ya se acabaron los jinetes, los caballos. Ahora aparecen, dice, almas bajo el altar que claman. Este texto ha sido mal usado. La gente cree que es literal, que hay un altar donde hay unas almas debajo del altar. Almas son abstractas, ¿cómo pueden hablar y clamar? Eso no tiene boca para hablar. Obviamente es un símbolo. ¿Cuál es un símbolo? ¿Quiénes están clamando aquí? Dice que son los mártires, los que murieron por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, que claman: ¿hasta cuándo, Señor? Ustedes recuerdan en la Biblia, cuando en el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, el Señor dice: he aquí la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo la sangre puede clamar? Eso también es un símbolo, ¿no? Es decir, que eso quiere decir entonces que es ese recuerdo de los mártires llega ante la presencia de Dios. El altar se refiere obviamente al altar del sacrificio, donde las víctimas eran sacrificadas en el santuario y la sangre bajaba justamente hasta la base del altar, y ahí están las almas o las personas que murieron que están clamando ahora al Señor, simbólicamente. Es su recuerdo que clama a Dios. Verso 11, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuera dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, todavía habrían más persecuciones, todavía habrían más matanzas, que descansen todavía, sean ropas blancas. Indica aquí justamente la justificación de los santos. Lo que indica con esto es que se va a vindicar el carácter de los santos. ¿Por qué? Porque los que fueron llevados a la muerte no fueron llevados a la muerte por creer en Cristo, por creer en la Biblia, por creer en su religión. Fueron llevados a la muerte por los acusados de los delitos más viles, como brujería, como robo, como delinquir contra el Estado, contra el rey, etc. Porque era la única manera que podían lograr que el emperador o el rey aceptara la muerte de ellos, diera el veredicto final de pena de muerte. Por eso lo que quiere decir entonces es que habría un movimiento para poder vindicar el carácter de los cristianos, de los mártires. Juan Hus, condenado a muerte en el concilio de Constanza, murió quemado en la hoguera el 6 de julio del año 1415. El pecado de Juan Hus, fue sencillamente predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios en la Universidad de Bohemia. Y ahí ese concilio, presidido por el emperador Segismundo, condenó a muerte a Juan Hus. Pero lo más interesante es que algo que vamos a ver cuando toquemos un poco más, cuando vemos el tema del anticristo, es que ese mismo concilio depuso a 3 papas. Es una cosa increíble. A 3 papas, y nombró un 4º papa. Así que lo que vemos nosotros que realmente la iglesia cometió barbaries terribles, y una de ellas fue matar a una persona como Juan Hus y más tarde a Jerónimo de Praga, y con ellos a miles y miles y millones de mártires que dieron su vida por la fe. Pero hubo grandes reformadores como Wycliffe, como fue Zwinglio, que esas personas dieron sus vidas, predicaron el Evangelio, ensalzaron a Cristo, el Cristo de las Escrituras, el Evangelio bendito de Cristo Jesús. Pero vino un reformador, Martín Lutero, que tuvo éxito gracias a que los príncipes de Alemania se unieron con él y lograron finalmente que se aprobara la fe evangélica, la fe protestante, la fe luterana. Ahí está Felipe Melanchthon a su lado, que fue su colaborador, fue un gran teólogo que ayudó mucho, sobre todo a la redacción de la Confesión de Augsburgo en 1531. Así que ahora la reforma toma otro giro, porque ahora hay ahora
una entidad política que está en favor de la reforma, que son los reformadores alemanes y los príncipes de Alemania sobre todo, y también hubo otros reformadores que también tuvieron éxito después, pero se hicieron entonces países que eran dominados por protestantes, en los Países Bajos, por ejemplo, y Alemania y otros lugares más en Europa. Calvino, por ejemplo, en Suiza, que también tuvo gran éxito también. Pero no vamos a decir ahora que los reformadores no tenían defecto. Tanto Lutero como Calvino cometieron muchos errores, pero hicieron una obra preciosa para ensalzar a Cristo, sacar del oscurantismo a la gente y ensalzar la Biblia, la palabra santa de Dios. Lutero la tradujo al alemán. Versos 12 y 13. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Por donde aquí habla las grandes persecuciones que hubo en los tiempos de la Reforma y posreforma. Hubo otra matanza grande que fue la matanza de San Bartolomé, 24 de agosto del año 1532, así que hubo más persecuciones, más matanzas, más cruzadas contra protestantes en toda Europa. Pero ahora entonces, en el quinto sello son las almas que claman, que son vindicados sus caracteres cuando se les presenta ante el público como que los que murieron no eran delincuentes, sino que eran cristianos, hombres de Dios, y mujeres de Dios, y jóvenes de Dios, niños también que dieron sus vidas. Ahora en el sexto sello aparecen ciertas señales que indican la proximidad del regreso de Cristo. Y habla aquí de un gran terremoto, el sol se pone oscuro, la luna se pone como sangre y caen las estrellas. Esos son acontecimientos que pasaron, pero que se volverán a repetir posiblemente en gran escala, pero que hubo por lo menos después de la reforma y de las grandes persecuciones, hubo esos momentos. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre del año 1755, es el terremoto que abre el sexto sello. Un terremoto grandísimo, murieron 60.000 personas solo en Lisboa y la gente se refugiaba en las iglesias se desplomaron. Fue realmente una catástrofe inmensa, se sintió en toda Europa, se sintió en esta parte de África y algunos creen que está en América. O sea que fue un terremoto de los más devastadores que ha habido en la historia. Tenemos entonces los acontecimientos que menciona el sexto sello. El sol se puso negro, primeramente el terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. El sol se puso negro como saco de silicio, sucedió el día oscuro, 19 de mayo de 1780. Se vio en los estados de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, no se vio en el mundo entero. Por eso es que cuando suceda eso ya en gran escala ya se va a ver en el mundo entero. Pero ahí sucedió justamente en el momento histórico. Luego la luna se puso como sangre, la noche justamente de ese sol oscuro, que no era eclipse, porque la luna era luna llena, no hay eclipse en luna llena. Así que la luna se puso toda como sangre, que apareció justamente así el 20 de mayo de 1780. Y las estrellas cayeron del cielo, hubo una gran caída de estrellas el 13 de noviembre de 1833, que se sintió grandemente en todo el hemisferio occidental, desde Alaska hasta Argentina. Todo el hemisferio lo vio inmensamente grande. Saben que dicen que cada ciertos años hay siempre caídas de estrellas. Hubo una hace unos años que en las Leónidas que dijeron ahí, y yo me quedé esa noche mirando al cielo, no vi ni una cayéndose, así que se vería quizá algo en algún lugar del mundo, pero no realmente fue como esta, que fue espectacular. Quiere decir que esas cuatro señales físicas del mundo físico se cumplieron en su tiempo, después de la reforma, después de las grandes persecuciones, pero que dije antes que se cumplirán de una manera mucho más amplia ya justamente en los tiempos de las plagas postreras, antes que venga Cristo Jesús. Versos 14 y 15. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y continúa diciendo, versos 16 y 17, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Y aquí habla del gran día de la ira de Dios, de la ira del Cordero. Y ese tiempo de la ira son las 7 plagas postreras que están descritas en el capítulo 16 de Apocalipsis, o la gran tribulación, el tiempo de angustia, son las plagas postreras. Ese es el tiempo de la ira. Quiere decir que ya esta parte, estos versículos 14, 15, 16 y 17 de Apocalipsis 6 no se han cumplido todavía. Eso se va a cumplir en el tiempo de las plagas postreras, definitivamente.
Habrán impíos cuando Cristo venga, después de las plagas que devastan la tierra, que tantos miles y miles mueren, pero sin embargo van a haber todavía gente viva, porque la Biblia dice que habrán impíos vivos que van a huir despavoridos y diciendo: peñas caigan sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vemos aquí ya los 6 sellos. Vamos al séptimo sello. Noten ustedes que del capítulo 6, los últimos versículos, saltamos al 8, llamamos el 7 por el medio, porque el 7 presenta un tema que se llama el sello del Dios vivo, y lo consideraremos luego de este tema. Por ahora vamos al capítulo 8, versículo 1. Y cuando él abrió, o sea, el Cordero, abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Media hora, creen algunos que es un tiempo profético, que son como una semana más o menos, a día por año es como una semana. Otros creen que es un tiempo indefinido. Quizás yo me creo más esto, que es un tiempo indefinido, donde va silencio en el cielo. Pero miren, hermanos y amigos, en el cielo nunca hay silencio. Porque hay tantos cánticos de gozo y alabanzas a Dios y al Cordero, que es algo tan grandioso que realmente no hay silencio. ¿Por qué aquí hay silencio en el cielo? Casi por media hora. Porque sencillamente el cielo se queda vacío, porque todos los ángeles vienen escoltando a Cristo a la tierra a su segunda venida. Así que el séptimo sello representa la segunda venida de Cristo. Momento en que el Salvador glorioso vendrá en las nubes de los cielos con poder y gloria, con todos los ángeles, que son millones de millones, y en ese momento dado, los justos clamarán: y aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, mientras que los impíos dirán: peñas caigan sobre nosotros. Así que los malos van a morir destruidos por la gloria de Cristo en su venida. Mientras que los justos levantarán sus manos al cielo, diciendo: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así, hermanos queridos, que estamos viviendo justamente en las postrimerías del sexto sello, para que se convierta, que venga pronto el séptimo sello, la venida gloriosa de Cristo, cuando todos los ángeles dejan el cielo vacío y en silencio, porque vienen acompañando a Cristo a la tierra, a buscarnos para luego llevarnos al tercer cielo, para estar con Cristo allá, disfrutando de las bodas del Cordero. De eso vamos a hablar también en temas subsiguientes. Que Dios les bendiga ricamente a todos. El tema siguiente nos lleva al misterio del sello de Dios, del capítulo 7. Veremos cómo Dios reconoce como suyos a los que siguen especialmente sus mandamientos. Hasta entonces, que Dios les bendiga.